separada por un dieléctrico. Un dispositivo compuesto por dos conductores separados por un dieléctrico. 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 Porque lo que normalmente en física ven ustedes son dos placas conductoras, un dieléctrico. Según las dimensiones y la separación de los dos conductores, va a haber una característica que es la capacidad, que es la constante que relaciona el voltaje con la corriente. ¿Por dos qué? ¿Por dos qué? ¿Dónde vamos a ser integrales? Por dos dieléctricos. Aquí vamos a ser integrales. Dieléctrico. Integrales, derivadas. Qué bonito, porque ¿hace como culpa mía? No, pero no pregunté y te pegué de sorpresa. Aquí vamos a pelear. ¿Listo? Tú estás loco, ¿qué? Cuando los extremos conductores son conectados a una fuente, cuando los extremos conductores son conectados a una fuente de tensión, cuando los extremos conductores son conectados a una fuente de tensión, las placas se cargan al potencial de la fuente. Las placas se cargan al potencial de la fuente. Las placas se cargan al potencial de la fuente. Repito, cuando los extremos conductores son conectados a una fuente de tensión, las placas se cargan al potencial de la fuente. Ahora me hace la Gracias. Produciéndose una carga desplazada, que se traduce en un campo eléctrico. Produciéndose una carga desplazada que se traduce en un campo eléctrico entre los conductores. Entonces, cuando nosotros le ponemos una tensión, la capa esta de arriba se carga con el potencial positivo, la de abajo se carga con el potencial negativo, y entonces se desplazan cargas que permiten que haya un campo eléctrico entre los dos conductores, en este caso entre las dos placas. Que se traduce en un campo eléctrico entre los conductores. En consecuencia, el capacitor almacena energía. En consecuencia, el capacitor almacena energía en un campo eléctrico. En consecuencia, el capacitor almacena energía en un campo eléctrico producido por la carga desplazada de los conductores. En un campo eléctrico producido por la carga desplazada en los conductores. La constante de proporcionalidad se denomina capacitancia. ¿La qué? La constante de proporcionalidad se denomina capacitancia y está descrita por la siguiente ecuación. Descrita por la siguiente Y está descrita por la siguiente ecuación.
elevemos la tensión, es decir, que la corriente, la capacitancia por la elevada de la tensión con respecto al tiempo. Si queremos despejar la tensión, tenemos que integrarla. Ay, chao. Qué bonito, bro. Eso salió del alma. No, porque no lo dije con él. No lo dije con él, lo dije con él, que es diferente. No escuchaba. ¿Pero qué crees que está en el Spider-Man? ¿Una acá? Sí, la verdad. Ajá. Cuando tú integras, siempre queda una constante que tiene que ver con las condiciones iniciales. Acá viene siendo el voltaje inicial que hay en el capacitor cuando lo integras. Ay, diablo. ¿Cómo es? Este es como ¿Amplificador? Sí. Se lo dan amplificador. No, pero ¿por qué no? Sí. Profesora, ya no me dio eso. No me vi. Yo lo vi con Feco Rubén. Yo lo vi con Feco Rubén. Físicador. ¿Qué tal? No, Ya me estoy familiarizando con la integral. ¿Qué tal el profesor? Sí, bien, chévere. ¿Sí? El tercer corte hicimos fue un proyecto. ¿Verdad? La bobina de Tesla. Una bobina de Tesla. Así debería ser todo con un proyecto. ¿Verdad? Para el tercer corte, un proyecto. Claro, pero un proyectico, algo así. Fácil para nosotros, fácil para ustedes. Todo bonito, ¿no? claro. Ganamos todo. O ponerle la tarea 15, pues voy a explicar. Casi una muy buena idea. Sí, que estoy ahogando. No lo entiendo porque se burlan. E igual que en los resistores, los capacitores se conectan en paralelo y también se conectan en serie. Entonces hay que calcular, cuando tenemos muchos capacitores, la capacitancia equivale. Pero bueno, si quieren ayudar ahí. Bueno, aquí yo le coloqué una descripción física, ¿no? Pero el símbolo, fíjense que hay una de las placas que está dobladita para que lo diferenciemos de la batería, no lo confundamos. Generalmente las baterías tienen una barra larga y una corta, pero a veces si está medio borrada se ve igual y parece un capacitor, por eso es que ponemos dobladita la lámpara. No, pero la parte de la integral. No, lo que pasa es que siempre me pregunté eso, que nunca lo aprendí. Sí, pero es como raro preguntarlo, porque yo lo pregunté eso solamente. De calmarse una. ¿Ah? Aquí la puerta.
Entonces, cuando tenemos una serie de capacitores en paralelo, todos los capacitores vamos a tener la misma tensión. Que van en paralelo. Alberre. En cada uno va a haber una corriente. Y esa corriente la calculamos con esta formulita. Ya bueno. Y entonces, como tenemos nodos que son comunes, podemos aplicar la ley de la corriente de Kirchhoff. Entonces, ¿cuánto vale la corriente I? La corriente I que va entrando va a ser igual a todas las demás que van saliendo, ¿verdad? Ah, sí. Entonces le aplicamos a cada una la formulita esta. Tiene que sacar derivada de la manera y de paso la resistencia que tiene que sacar el que a ver. ¿Y cuándo vuelve a Madrid? ¿El miércoles? Estamos relajados. ¿Puedo empezar un par de euros? Marico, Ay, chamo. ese es el destino mío. Ay, chamo. ¿Vos crees que yo voy a graduar sin saber? ¿Para qué? ¿Para pagar la cuota? Mira esta verga. ¿Pero qué? ¿Para pagar la cuota? Observen que, como la tensión es igual para todos, esto se repite en todos los términos. Entonces sacamos factor común, la derivada de voltaje con respecto al tiempo. Todo para resumir cuentas. La suma de la corriente de un nodo es igual a 0. Entonces la que entra es positiva y la que sale son negativas. Antes me queda aquí igual a la sumatoria de la corriente de cada una de las ramas. Sustituyo cada una. Dice que es la capacitancia por la derivada del voltaje. Entonces capacitancia 1 por la derivada del voltaje porque todos los voltajes son iguales. Y luego sacamos el voltaje, la derivada del voltaje, factor común. Ya, pero ¿y qué representa la derivada del voltaje con respecto al tiempo? O sea, ¿qué es el voltaje? La derivada del voltaje con respecto al tiempo. No entiendo. O sea, si deriva el voltaje, ¿verdad? Con respecto al tiempo. Como una tasa de cambio, ¿no? Del voltaje. Claro. Pero no tiene una unidad propia o voltios solamente. Tiene que explicar a buscar, no sé. Como no tenemos resistencia, no se está calculando la corriente que está pasando por el capacitor. Todo lo demás se ajusta con la constante de proporcionalidad que es la capacidad. No aplico nada. Sí, bueno, a metros sobre el segundo cuadrado. Para que explique. ¿Qué? Es igual a Faraday. Mira, te voy a recomendar un canal de YouTube, el de Alejandro ¿Listo? Magno. Ya va. Entonces, si comparamos esta fórmula con esta, la capacidad equivalente sería entonces la suma de todo esto. ¿Qué? O sea que cuando los capacitores están en paralelo, se suman. O sea, es el inverso de lo que pasaba con la resistencia, ¿verdad? La resistencia, los que estaban en paralelo, no se sumaban, sino que se hacía la formulita que hay. Se sumaban solamente cuando estaban en serie. ¿Puedo borrarlo? Sí, sí. Son casi 3. Incluida Semana Santa. Porque viene esta semana la 8, después viene arriba Semana Santa, después viene Semana 13 y 14. En esta semana normal, la próxima normal. Normal, la siguiente Semana Santa y después viene Semana 13 y Semana 14. Entonces,
Gracias, Pedro. No era bobo, maricón, no era bobo, era técnico. No soy muy bueno. Entonces, cuando estamos en serie, ahora el voltaje no va a ser igual. Lo que va a ser igual va a ser la corriente. ¿Correcto? Entonces queremos calcular la corriente que pasa por ahí. Entonces, si dejamos la fórmula que dice que T igual a C por la derivada con respecto al tiempo, nos quedaría y de T sobre C igual a la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Entonces, podemos decir que la derivada del voltaje con respecto al tiempo, acuérdense que en la ley de Kirchhoff de tensiones, porque vamos a sumar todas las tensiones en la malla, ¿verdad? Entonces nos quedaría 1 sobre C1, y de C1 más Claro, y ecuaciones diferenciales, acuérdate que era C1 más C2, pero con el exponente ibérico. supongo que me diré. Entonces, vamos a hacer la sumatoria de tensiones en la máquina, entonces que la tensión que está aquí va a ser la sumatoria de todas las tensiones que están aquí. Convertimos con la formulita esta. Ya va. Nos quedaría entonces I1 de T sobre C1 más I2 de T. Como es la misma corriente, podemos sacar la factor común. La última clase no seguro cotiza. O sea, la No, pero aquí hicimos la semana pasada. no, sí, no, iba Entonces, si volvemos a construir la formulita esta, ¿cómo nos quedaría? Sería entonces, I de T es igual a esto que está aquí, lo pasamos para allá. Nos quedaría 1 sobre y entonces, el término que está aquí, que sería la capacitancia equivalente, sería que también es lo mismo que decir o sea, que cuando tenemos la capacitancia en serie se comporta como la resistencia en paralelo. Wow. Ahí aquí en la fuente de esta parte, eso es R. Voltaje. No, de la. Del circuito. ¿Ah? ¿Qué fue? Aquí. 12 microfarads. 12. ¿Listo? Sí.
Entonces nos piden que cambiemos la capacidad simplemente entre todos. Estos dos están. Que paralelo. Se sube. Entonces cuando están paralelos, Se sube. Ya se da. igual de uno va a ser el otro. Pero ahí es división de corriente, ¿no? Pero no, perdón, mi médico, es que este médico me dice de corriente, pero no me va a aplicar. Y entonces nos queda esto puede ser el resultado de Son así que Ajá, y él se lo Cuatro micrófonos. la pegan aquí. ¿Cómo dice el coño? Pero ajá, yo lo máximo que vi en el cartel ese fue PowerPoint, Excel y ¿Ofimática? bueno. Y Yo lo vi fue con Ofimática, yo lo vi con Alberto Valenzuela. bueno. Y el otro es. No lo he visto, o sea, lo vi en el cartel, ya está hecho todo. Ya sé otra cosa. Y lo otro fue programación, que va ahí. Ajá, eso es bueno. Que supuestamente te enseñan lo básico ahí de C++. Sí, es lo básico, pero tampoco que no vas a lograr mucho. Es demasiado básico. Sí, pues tampoco que y tan básico, eso depende si el profesor se está animado. Aquí también se aplicará lo de transformación de delta de estrella. ¿Ah? Aquí también se aplicará lo de transformación de delta de estrella. Es lo mismo. ¿Se aplicará? Es lo mismo. Chévere. Es lo mismo. Es lo mismo. Tienes que analizarlo. Es lo mismo, o sea, el 48 está en serie con aquel. Que del partido con el de 3. Entonces, ¿cuál es la dificultad? Escribir. Y te vas organizando. Profe, ahí también se puede aplicar lo de delta de estrella y eso. Se tiró, hombre. Pero no puedes hacer más. No con la misma forma. Ah, porque no son resistentes. Son capacitores. Ahora acaba de descubrir que son ustedes apenas. Tercer Pero bancame, que tiene una línea. 550, acaba de descubrir que son capacitores. Que son a 550 y ahora acaba de Mentira, Esos son son falacias. Mentira. Él acaba de descubrir que son capacitores. Mentira. Son a 550, Lo que profe. pasa es que dije, no podías hacer eso porque eso no son resistencia, son capacitores. Y esto. Marico, yo soy muy respetuoso. ¿Qué? Lo que pasa es que cuando nosotros analizamos los capacitores, vamos a analizar el circuito 2, analizar eso, un número complejo. La resistencia de los capacitores y las inductancias se ponen juntas o se convierten en una cosa que se llama impedancia. Entonces a la impedancia sí le podemos hacer conversiones de estrella. Pero eso es lo que se llama el circuito 2. Haciendo el anterior informe, yo leí de eso. Yo tengo mucho interés en ver factores.
Es muy difícil Fasores. Yo quiero ver Fasores, pero es muy difícil ver Fasores. O sea, es difícil. Yo voy a pasar. O si no me dedico a las escuelas. Empecé así. Digo, el coño, pero no me espero. Lo siento. Pero la cosa es que me dan la cara. Y si no, entonces tumbó los ojos, como que me hizo así, A los micrófonos. con los lentes así doblados. Claro, que también así. De Mario, El del 3, porque tiene la lo agarré. si no pides la de la cajita, en serio, pero tenemos la de no, digo en serio. O sea, digo en serio. Entonces, la hacemos paralelo con el 3, lo sumas y pones en serio 48. Entonces, Te queda. Ah, ya la conocerlo. Y después te queda. La que tenía sería la suma y queda en paralelo con la del 3, la convertís en la equivalente. Y después de eso ahí te queda esa vaina en serio y la suma y todo. Profesor, no me toca. Bueno, si lo estás viendo de una forma. Ese es otro. Ah, ya me había asustado. nunca había cantado en mi vida como el fútbol, marico. Oye, yo sé cabecear el fútbol. Bobo, Six. Otra vez no, ya te digo. Así que otra vez, loco.